Llegó el momento del café y la verdad es que hoy un café especial, ya salimos de la época electoral. Yo la verdad que tenía ganas de traerle un tiempo que tengamos tiempo para hablar con ella, porque independientemente de la historia que va a contar, es una influencer, una instagramer que yo consumo hace mucho tiempo, que muchos la conocimos con los videos que hacía con su sobrina Olivia. Hoy por hoy los que la conocen de las redes saben que es la mamá del Juaco de la gente, de la principecha de la casa, Delfina. Sí. Y también muchos conocimos a Charo, que la tuvimos en nuestro programa, que era esta kinesióloga que cantaba en el hospital de campaña. Y los que la seguimos a ella en las redes ya la conocíamos de antes porque sabemos que es la tía Charo, que la trata con tanto amor a Juaco. Estoy hablando de Barbie Harvey. Bien, Barbie. Hola, gracias. Bienvenida, Barbie Harvey. Gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Sos influencer? ¿Sos instagramer? Ay, a mí esos términos Bueno, todavía me hacen ruido, ¿viste? Influencer, así como... Bueno, un día, Ponele. hace algunos años, en un festival, me dijeron que iba a trabajar con una influencer. Ay, Claro, y era ella. Una influencer. Bueno, Pero yo quería contar esto en realidad porque me parece que podríamos ir desde ahí. y me parece que una parte muy importante de la charla que queremos tener con Barbie pasa por este lado de lo que vos dijiste, ¿no? Sí. De qué es lo que Barbie se ocupa de mostrar, cuáles son las historias y qué es lo que ella hace con sus redes sociales, ¿no? Y quería ir a este momento, ¿por qué decía todo esto? Porque nosotros la conocimos a Barbie que hacía un contenido de humor en redes, Sí. que después empezamos a ver videos de ella con su sobrina Olivia, que después conocimos que se casaba, conocimos que estaba embarazada, conocimos con un video que tú sin tener relación con ella, yo lloré cuando me enteré del sexo del bebé porque era un video muy emocionante y nos enteramos que venía Joaquín. Y nació Joaquín. Y en ese momento Barbie desapareció un tiempito de las redes y no sabíamos por qué. Y muchas cosas se dijeron de por qué había sido. Y después con el tiempo nosotros conocimos a Joaquín, conocimos las patologías que tenía Joaquín, pero recién hace poquito nos enteramos la historia de cómo fue el nacimiento de Joaquín. Nosotros queremos que cuentes la historia, que cuentes todos los pasos, pero antes yo quiero preguntarte, ¿qué te pasa con estas cosas? De sentarte con gente que no conoces, que te dice que siguió todo eso, que se emocionó con vos, porque Siempre. te debe pasar todo el tiempo. Siempre me emocionó un montón la gente que estaba detrás de Instagram conmigo porque si bien es gente que no conozco personalmente, es como que hay algo ahí del ida y vuelta y de la comunidad que uno le llama, que siempre estuvieron detrás de mis pasos y que siempre traté también de compartir mi día a día, mi rutina. Y es como que cuando pasó esto del nacimiento de Joaquín, necesité silencio en mi vida para asimilar lo que había pasado. Me parecía como que no tenía tiempo para ponerme a generar contenido o mostrar esa parte de mi vida porque era muy dolorosa y en ese momento como que me cerré hacia mí misma y a cuidarlo a él, a entender qué pasaba. Y me llevó muchísimo tiempo entender qué pasaba. Cuando nosotros charlamos con gente, con amigos como vos, Daniel siempre nos reta y dice, sobre todo a mí, que yo doy como por sentado un montón de cosas y que charlo como que la gente entiende y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿Qué pasó? Joaquín nació en abril de 2019. Es mi hijo mayor. Venía de un embarazo súper sano, controlado, me hice ecografías, análisis de sangre, todo venía muy bien. Y fue el día del parto el que cambió todo, digamos. O sea, de un trabajo de parto quizá un poco prolongado, nació con falta de oxígeno. Y esa falta de oxígeno lo llevó a nacer sin signos vitales, o sea, muerto. Él nació muerto. Se le tuvo que practicar reanimación. RCP, digamos, se lo tuvo que intubar porque no respiraba solo y estuvo en neonatología 60 días con episodios de esa necesidad de oxígeno que se lo tuvo que intubar y demás. Estuvo súper grave. Joaquín fue un bebé diagnosticado como deprimido grave. No lloró al nacer, obviamente, nació sumamente flácido. Lo tuvieron que llevar disparando para neonatología y fue ahí donde
uno entra como en una película, parece todo un cortometraje lento en mudo, donde no entendés qué pasa, estás con todas las hormonas, el dolor, todo el parto. Yo tuve parto normal con él, eso también es importante destacar, que fue parto vaginal, y fue muy doloroso. Fue muy doloroso el parto y fue muy doloroso el postparto de lo que yo tuve que vivir, que me dejen sola en sala de partos, que yo me tuve que subir sola a la camilla sin entender qué había pasado. Recordemos, como vos decís, el cortometraje de ese día. Primero fuiste a una clínica, porque también Sí, mucho eso. se dijo de que vos quisiste parir en tu casa, y que, o sea, mucho se rumoreó y se habló al respecto, No, y en para realidad nada. nada de eso pasó. No, para nada. Yo amanecí esa madrugada con contracciones, ya estaba a término, o sea que ya eran contracciones que podían llevar ya a un trabajo de parto. Me quedé en mi casa porque recién empezaban, no eran rítmicas todavía, era dolor, pero no había como un ritmo entre contracción y contracción. Cuando eso empezó a suceder, dije, ¿sabes qué? Esto ya estaba pasando muy seguido, vamos a la clínica. Nos vamos a la clínica, para el mediodía fue, y cuando llego, estaba de 2 centímetros de dilatación, o sea, yo pensé que ya iba a parir más o menos, y cuando llego, no, te falta un montón, 2 centímetros, imagínate, hay que llegar a 10 para parir. Entonces, bueno, me dice mi doctora, andate a tu casa. Y yo, no, yo no me voy a ir a mi casa, si las calles de Corrientes son un desastre, se hunden todo, o sea, no, tipo, vos sabés lo que es ir con contracciones en el auto y que te duele todo. Yo me voy a quedar acá, le dije, no sé, bueno, como estaba con una buena dinámica, me internan. Y desde el mediodía yo ya me quedé ahí. Y Joaquín nació a las 9 de la noche. Entonces, nada más lejano a la realidad de que yo estuve en mi casa, intentando parir en mi casa, en la ducha, no sé cuántas cosas se dijeron, que no son ciertas para nada, y que pueden decir lo que quieran, pero yo tengo todos mis papeles donde dicen que yo estuve ahí, digamos. No, y aparte está registrado el ingreso tuyo. Todo. Y a qué hora te internaste Sí, y sí, demás. sí. ¿Qué siguió pasando después? Y después de todo lo que pasó el día del nacimiento, Joaquín estaba muy grave, entonces, como te digo, me desaparecí de todo, me dediqué a él, a ir a las visitas en neonatología, esperar, rezar, En armamos en cadena. ese momento, ¿cuál fue el diagnóstico? Deprimido grave, nacimiento. Deprimido quiere decir cuando no lloró, estaba deprimido, como caído, digamos, flácido. Y se le adjudicó encefalopatía hipóxica isquémica, que es cuando el cerebro no recibe oxígeno y sufre, entonces sufrimiento fetal que le dicen que es por falta de llegada de oxígeno al cerebro. Entonces él estuvo muy grave, su sangre estuvo muy ácida. Entró como a destartalarse todo el cuerpo, porque es como que todo el cuerpo sufre esa falta de oxígeno. Y principalmente necesitó que sea intubado y con oxígeno porque no podía hacerlo solo, no podía hacer nada solo. Fue seguirlo muy de cerca, rezar. Yo después empecé a armar cadenas donde contaba más o menos su evolución, que después me enteré que por todo Corrientes andaba, toda la gente rezaba. Y es como que dije, bueno, si con tal de que la gente mande buena energía, que corra. Pero yo no lo publicaba en mi Instagram, esto era como mandaba a la familia. Y después me aboqué a él. Tanto yo como mi marido y mi familia nos dedicamos a él. Quedaron un montón de preguntas en las que yo tardé en caer, que realmente había algo ahí que pasó y que a mí no se me había dicho. Mi mente fue tan pensando en él que yo ni siquiera me cuestioné qué pasó, por qué Joaquín nació ¿Por qué? así. Claro. Entonces toda mi familia empezó a indagar ese día, qué pasó, por qué no fue a cesárea, no sé, no puedo dar explicaciones. A mi mamá, a mi papá, a mi suegro, a mi suegra, a mí y a mi marido nos dijo lo mismo. Estamos hablando No tengo de explicaciones. la misma doctora que te atendió durante todo el embarazo Todo el embarazo. y que te No tengo atendió explicación. en ese día del parto. Y que nos atendió el mismo día del parto. Todo, porque desde que me interné, La que no te es que estuve con recibió, otro médico. la que te recibió y la que te aconsejó que vuelvas a tu casa, digamos. Sí, la misma. La misma. ¿Podemos decir el nombre? María Lina Romero Botelo es el nombre de la doctora. Ella me atendió todo el embarazo, no tuve ninguna complicación y fue en el parto. ¿Por qué no fue cesárea? No hacía falta, estaba todo bien, no sé qué pasó. O sea, y es como que uno espera, digamos, del médico que estudió y se capacitó que te dé una explicación. Pero en algún momento, no, siempre estuvo todo bien. ¿Y entonces por qué nace así, si siempre estuvo bien? Es imposible. Es imposible que el chico nazca de esa forma si siempre estuvo todo bien. ¿Qué cosas fueron pasando desde esas primeras preguntas tuyas y de toda tu familia hasta hoy? Perdón, ¿puedo agregar una pregunta? Discúlpenme, no estaba ni en el plano. Hola, Gaby, ¿cómo están? Gracias Todo por el mandado. tiempo.
todo bien. También con esas no respuestas, ¿se te quería hacer responsable a vos? O sea, En ese momento, indirectamente hay un problema tuyo, digamos. en ese momento no. En ese momento solamente quedó, no sé qué pasó, quedó ahí. Lo que yo conté en mi Instagram fue que nos citó a hablar unos días después, exactamente a los 8 días, me acuerdo porque era el cumpleaños de mi marido, que nos dijo para hablar y nosotros dijimos, bueno, nos va a dar una explicación que tanto le pedimos y nunca nos supo dar, capaz lo pensó, lo recapacitó. Y nos dijo ahí como, yo Joaquín lo noto con miedo, como si fuera que el miedo no lo deja avanzar y que ustedes no pueden controlar el miedo de los demás, tanto de la familia como la gente que los rodea, pero el de ustedes lo pueden controlar. Como si fuera que lo de Joaquín era por miedo y como que nos tiró la mochila de, ocúpense de sacarle ese miedo. Ustedes dijeron que lo querían a Joaquín, sea como sea. Y si se muere, ¿Eso no te nos dijo? quedamos. ¿Eso te dijo? Véanle la cara a la muerte. Pongan la cara, así. Pónganle la cara a la muerte. ¿Y si se muere? Nosotros nos quedamos helados. O sea, lo último que nos íbamos a imaginar era que nos iba a citar a decir todas esas cosas allá afuera de su casa. Encima fue muy raro. Todavía tengo los mensajes donde me dicen, por favor, venga, vamos a charlar. Y quedó ahí. Y nosotros nos fuimos con más preguntas. O sea, si ya teníamos preguntas sobre qué pasó, nos fuimos con más angustia todavía. Porque no nos dijo nada. Es más, nos dijo, ocúpense del miedo si es que quieren que salga adelante. Si no, denle la cara a la muerte. Una cosa así. Palabras de ella. No te estoy diciendo lo que yo interpreté. Fueron las palabras porque me grabé a fuego ese día. Me quedé tan mal. Y que encima lo peor de todo es que me hizo creer que tenía razón. Porque después yo iba a la neo y decía, no lloren, arriba, arriba, tipo, a todos los padres que compartían la neo con nosotros, no les lleven esa energía a sus hijos. Y creyendo que eso era así, y que algo iba a cambiar solo porque tenga o no tenga miedo. Y ya estaba, la macana ya estaba hecha, o sea, llorar sobre la leche derramada era, bueno, tenga o no miedo, ya está eso hecho. Perdón, y agrego, y ya que dijiste, ¿y cuál era la macana? Para ponerlo en blanco sobre negro. Y ¿Qué pasó ahí? que no tuvo oxígeno al nacer y que no nos dio ninguna explicación. No supo ¿Todavía decir estás nada. esperando una explicación? Sí, todavía sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué cambió desde ese día en todas tus dudas y en las cosas a hoy? ¿En qué camino estás? Yo creo que lo que cambió fue que mi vida se empezó a ordenar un poco porque estuvo muy caótico todo, entre que fuimos a Buenos Aires, se lo operó, se tuvo que estabilizar mi casa, encontrar enfermeras, Y fue todo un proceso. perdón que te interrumpa, no hay, me parece que es un dato no menor, que cuando lo llevan a Joaquín a Buenos Aires y le hacen todos los estudios, ¿no? Sí. Te dijeron que no había nada congénito en él para tener esa condición. Claro, todos se agarraban la cabeza. Nosotros estuvimos en Garrahan y en Sanatorio de la Trinidad, Buenos Aires, se agarraban la cabeza. ¿Cómo puede ser que estaban los tres solos en la sala de parto? ¿Cómo puede ser que no supo decirle qué pasó? ¿Cómo puede ser? Hasta llegaba un punto que parecía que no nos creían. ¿Cómo puede ser? Y bueno, no sé qué decirte, no tengo la explicación. Entonces, como ellos tienen que descartar todo, les hicieron todos los estudios correspondientes. Genéticos, neurometabólicos, que no tengo un problema metabólico y por eso al nacer fue lo que le pasó. Se descartó todo Buenos Aires se hizo. No, Joaquín es un chico sano, no tiene ninguna patología de base. Es más, está más sano que vos y que yo, te diré, porque con todos los remedios que toma y todo se la banca. Pero allá fue donde realmente descartamos. Y yo te soy sincera, una parte de mí quería creer que tenía algo. Porque Y yo en el necesitaba fondo, una explicación. y Si a claro. mí me decían, tiene tal cosa, era como, bueno, esto era inevitable. Claro. No, era Era evitable. evitable. Era evitable si se hubiera abordado de otra manera. Muy probablemente era evitable. ¿Qué te queda para decir ahora? ¿Qué querés decirle a alguien que por ahí está en su casa, atravesando lo mismo que vos? Las mujeres embarazadas, primerizas, es un mundo nuevo el que se avecina. Y a mí me hubiera gustado que me lo digan. Principalmente que alguien venga y me diga, mira, me pasó esto. Fíjate qué vas a hacer, porque se manejó así, me pasó así. No, es como, parece que con el diario de lunes uno se entera todo, de repente cuando subo mis historias todo el mundo parece que sufría maltratos y cosas.
Y yo decía, ¿dónde estaba toda esa gente cuando yo estuve con esta doctora? O sea, nadie me avisó. Entonces, más que nada eso, o sea, si hay alguien detrás de la cámara o de la televisión que está viendo esto, yo solo quiero contarles y hacer conciencia entre todos y que tomemos responsabilidad a la hora de elegir a alguien, como médico, como obstetra, quien va a cuidar de tu vida y de la de tu hijo, porque no es menor. Entonces, estoy muy preocupada. Y estoy muy preocupada porque a raíz de contar lo que viví, ¿Qué pasó? saltaron muchas mamás, muchos casos parecidos a los de Joaquín. Y voy a decir, les cuesta la vida a esos chicos porque es la calidad de vida lo que está en juego. Nacen sin oxígeno, van a neo, después tienen discapacidad. Entonces voy a decir, y eran embarazos sanos, porque uno también dice, bueno, si vos tenías una patología en el embarazo es más probable, pero si vos estabas bien, ¿por qué estirar todo tanto y esperar a lo último y a lo último para hacer algo y no hacer nada y tampoco explicar qué pasa? Yo creo que todos nos merecemos que nos cuiden, que nos traten bien y que se nos explique qué nos van a hacer, por qué nos van a hacer tal cosa o la otra. Mi preocupación es como mamá, decir, bueno, fíjate, yo puedo quedarme tranquila si yo le digo a esa gente, yo te conté, cada uno elegirá, pero hacerse responsable también a partir de ahora que uno ya sabe, porque ella sigue trabajando. Me quiero meter en otras aristas, pero que me parece que no es sacar el tema porque me parece que vamos a llegar a ese camino de 2 años para que vos hoy Claro. Lo cuentes, ¿no? Y que me parece que tiene que ver también un poco con esta, y parece quizás algo superficial, pero siento que en tu caso no lo es, que es esta comunidad, como vos decís, que se armó, ¿no? Sí. Porque lo otro que a mí me nace decirte es, bueno, ¿cómo después de todo esto que te pasó, después de estar en Buenos Aires peleando por tu hijo, después de estar peleando con las obras sociales, porque me imagino que es una lucha dificilísima para cubrir todo, volvés a encontrar el humor y volvés a mostrar en las redes, con todo esto, la tía Charo que aparece, ¿no? Y que todos nos quedamos. ¿Cómo aparece la tía Charo en la vida? La tía Charo apareció cuando Joaquín todavía no tenía un mes de vida, que la llaman de la neo para que lo estimule porque él no chupaba. Entonces ella aparece como kinesióloga para estimularlo a Joaquín y fue como al instante, digamos, la conexión que generó ambos, entre ella y Joaquín los dos. Y después es como que quedó muy pegada con nosotros, nos encariñamos mucho, pasamos Navidad juntos, o sea, es familia prácticamente. Ahora es la madrina de... Dios ahí me tiró un centro, ¿viste? Te dijo, bueno, también te mando algo acá para que no sufras tanto, ¿viste? Y después el humor es algo que forma parte de mí, digamos, es parte de mi forma de ser. Yo creo que como también en algún punto nunca caí en todo ese tiempo, lo que realmente pasaba era el no caer, lo que a mí me permitió ir para adelante siempre. Obviamente que después cada uno tiene sus momentos donde llora, se reprocha, se echa culpas, piensa, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Pero Babi, perdón de nuevo, pero ¿qué es lo que uno puede reprocharse si deja en manos, siendo una persona, una futura mamá primeriza? ¿Qué puedes reprocharle si se supone que estás en cuidado por alguien, por un profesional de la profesional, medicina? pero sí, claro. pero es como uno intenta buscarle porque la si vos me decís, y tenés la... siempre lo más fácil culparse a uno mismo, ¿viste? Como mis decisiones. Sí, pero a ver, entiendo lo que dice Daniel, por ejemplo, si te hubieran dicho no tenés que tomar café y te la pasaste tomando café y bueno, ¿viste? Ahí es diferente. Pero claro, pero en este caso, digamos, que es lo hablábamos un poco antes de salir al aire, ¿no? En este caso, uno se entrega. Obvio. Uno se entrega. Totalmente, sí. Yo ese día no estaba en mis capacidades de decidir nada. Yo puse mi confianza en manos de ella y yo siempre pensé y confié en su criterio. O sea, de mi parte jamás cuestioné su criterio. Yo decía, bueno, ok, me duele mucho, pero yo confío en ella. Yo confío en que este dolor es así y tiene que ser así. Y que si hay algo que hay que cambiar, lo va a decidir ella, porque para eso se capacitó en tantos años, no es algo que tengo que decidir yo. Ahora, cuando aparecen tantos casos y aparece el nombre de tu doctora en el medio de... ¿Qué pasa con el resto de los colegas? Hace un rato estábamos hablando y Edu me lo recordaba recién, el silencio entre los médicos. ¿Qué sentís? ¿Que hay gente que por ahí no dice porque se están cubriendo? Mirá, yo creo que está por ahí, se puede pecar un poco con el tema de la ética profesional,
una cosa es no hablar mal de un colega porque tiene otro paradigma o usa otro criterio médico, y otra cosa es ver y saber que hay una persona que está haciendo continuamente lo mismo y que eso está repercutiendo en la vida de esas personas y no hacer nada. Eso a mí me duele mucho, porque también uno podría saber por médicos que te digan, che, fíjate esto, y tampoco hay, o sea, hay como mucha complicidad de esa parte. Yo sí lo siento así. Más allá de la ética profesional, yo creo que hay ahí como una cierta complicidad que para mí omitir es ser parte de eso. Sobre todo en una cuestión como esta, digamos, también lo hablábamos, en una cuestión donde donde está la vida en juego, sí, donde está la vida entre perderla y no, y la calidad de vida, porque ese es el tema. No es una cuestión de que te tiene que hacer una mesa de nuevo porque la hizo mal y el otro carpintero sabía que la iba a hacer mal y no te dijo nada. Claro, no es lo mismo. No hay manera de comparar esto, ni de justificarlo. No hay forma. Decías que fuiste cayendo en la cuenta de lo que pasó con el tiempo, y me imagino que también después de vivir una segunda experiencia que habrá sido totalmente distinta con el nacimiento de Delfina. Otra cosa, otro profesional, que también merecen que den nombre. Mi obstetra fue Daniel Vidal, un espectáculo de médico, nos contuvo un montón, y para mí fue muy importante porque obviamente yo ya arranqué con miedos diferentes a los de una mamá primeriza, y ahora, claro, ya entraba total desventaja, y la verdad que nos contuvo un montón, y ahí es donde yo me di cuenta que existe otra cosa que no es esto. ¿Y sí? Yo creo que en parte uno busca por ahí, porque también me preguntaban, ¿por qué la recomiendan tanto entonces? ¿Viste? Como que habían muchas madres que pasaron cosas con ella, ¿y por qué la recomiendan tanto? Yo creo que hoy en día se cuestiona mucho el tema del parir y del tener un hijo, y ver que muchos médicos te mandan a cesárea injustificadamente. Entonces uno se replantea eso, y ella era como la exponente del parto natural. Entonces también hay algo ahí que hace que vayan con ella. Decir, bueno, te da la posibilidad, pero ¿hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto esto se tiene que hacer de esta forma y no de esta otra? Barbie, ¿qué querés? ¿Yo? Sí. Explicación, justicia. Ahora quiero que tomen conciencia las otras madres, que piensen, que pensemos todos, digamos, qué estamos haciendo cuando elegimos a un médico que va a cuidar nuestra vida y la de nuestro hijo. Y justicia sería como medio raro, porque nadie me va a devolver a Joaquín. Esa es la realidad, digamos. Pero bueno, con que no sigan sufriendo otras madres para mí ya es suficiente, digamos. Y ahora yo sí siento que lo defiendo a Joaquín. Me hubiera gustado poder sacar las garras antes, no pude. Vos no tenés la culpa de nada. Y hoy siento que lo puedo defender, digamos, y que esta es la forma que encontré. Quizás no es la mejor, pero yo sé que nada me lo va a devolver a él, entonces lo único que quiero es que la gente decida, y mucha gente me apoyó. Esto es increíble, y esto es lo que hablo cuando hablo de la comunidad, porque salgo después de 2 años y medio a hablar, y la gente me cree, porque yo nunca fui de armar quilombo ni cizaña. O sea, mi contenido era humor, y humor sano encima, o sea, tampoco era, no sé, y entonces eso para mí es súper valioso, que la gente crea en mí, en lo que yo cuento, porque también sé que se dieron versiones que no fueron correctas, que no fueron reales, y eso me duele un montón, porque yo no tuve tiempo, nadie me citó en ese momento para decir qué pasó. Entonces mucha gente se quedó con lo que ella dijo, con las versiones que ella dio, y no son así, no son así. Yo no soy una loca que me fui a parir ahí en medio del campo, en medio del monte. Me fui a una clínica donde se supone que me tenían que cuidar, no se tenían que cuidar, y yo zafé, porque a mí me dejaron sola y se fueron, y yo me quedé sola. O sea, muchas cosas podrían haberme pasado a mí también, que hoy pienso, y también capaz tengo suerte de estar acá, porque nace un bebé y alguien tiene que controlar a la madre, porque todavía está con la placenta, hay que ver cómo baja eso, si no se desangra en el parto. O sea, no es nomás, se lo llevaron a él, está bien, pero yo quedé sola, y a mí nadie me explicó qué pasaba. Entonces es un dolor, es como fue un dolor tras otro. O sea, ir enterándome, ir procesando, ir viendo que Joaquín cada vez estaba peor, porque encima ahora tiene epilepsia a raíz del parto y convulsiona, verlo así. O sea, algo se podía evitar, o
o que se podían tomar otras medidas y no se hicieron, no se tomaron medidas de nada. Entonces, la justicia es relativa, digamos, a mí no, nada del mundo me va a devolver ese momento, pero creo que es mi oportunidad para hacer visible esto, porque hay mucha gente que me ve y que consume mi contenido, para que sepa las cosas cómo fueron realmente y que después, bueno, decidan qué quieren hacer. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos a la pausa, gente. Enseguida volvemos. Dale. En Farmar, descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes.